Hola, hoy me gustaría hablaros sobre un tema que siempre a lo largo de los años y de los siglos ha flotado en el ambiente de todas las sociedades, no solo la nuestra, sino de otras culturas. La figura del diablo acerca de la maldad. Sin embargo, lo vamos a tratar desde un punto masónico, desde una perspectiva laica, pero siempre acertada, mirando, esto sí, con todo respeto, responder a muchas acusaciones que se hacen sobre las personas que no creen en Dios o no creen en un ente religioso y que son acusadas de estar al servicio del diablo, del demonio, de Satanás o lo que queráis decirme al respecto. El título del vídeo es El diablo no existe, pero las mentiras de la Iglesia sí. Vayamos a enfocar el tema, insisto, con todo el respeto. Tenemos que mirar primeramente los orígenes culturales y mitológicos al respecto del diablo. La figura del diablo no es exclusiva del cristianismo. Su génesis se encuentra en mitologías antiguas como la de Zoroastro, donde Arimán era uno de los demonios que representaba el caos, Aura Magna, y en Mesopotamia también habían seres parecidos dentro de lo que se podía enjuiciar el mal. Posteriormente, estas ideas influyeron en el judaísmo y, posteriormente, el cristianismo las adaptó a sus propias narrativas teológicas. El segundo punto para hablar al respecto, podríamos hablar sobre el diablo como símbolo del dualismo moral. Es decir, en muchas culturas antiguas el mal quedaba personificado para explicar fenómenos negativos en la vida. El acusador era Dios y en este caso el judaísmo temprano empezó con el relato. Dios refleja el bien y es una realidad humana de externalizar, es decir, sacar afuera la culpa con respecto a la génesis o a la idea del diablo. Posteriormente tendríamos que mirar al diablo como un instrumento de control social. Y es que la Iglesia se adaptó, reforzó y montó sus cánones en la figura acusadora del diablo para reforzar una serie de normas morales y sociales. Al asociar el comportamiento desviado de cualquier persona o ente o sociedad o grupo, entonces se venía a atacar estas influencias demoníacas que prometía una obediencia a un ser que estaba contrario a Dios y de manera maligna. Esto fue especialmente útil, muy útil durante la Edad Media, cuando el miedo al infierno y al diablo era omnipresente. Después tendríamos que mirar de una manera antropológica a ver el sentido del papel del diablo en la narrativa cristiana. Aquí quisiera ser muy cauto y hacerlo bien. Yo he encontrado unas palabras que pueden definir este tema. Y son: el cristianismo adoptó al diablo como un antagonista necesario para justificar la redención ofrecida por Cristo. Sin un enemigo claro, la narrativa de salvación pierde fuerza. Así, Satanás pasó a ser no solo el tentador, sino también la figura central, el eje demoníaco para centrar y explicar el pecado original
y la necesidad de un Salvador. Después ahí el tema siempre de la demonización del otro. Esto es una cosa histórica que la Iglesia utilizó y etiquetó con respecto a entonar la palabra o el adjetivo demoníaco para todo aquello que amenazaba su hegemonía. Las religiones paganas, mágicas, antiguas, ya lo hacían y fue muy bien tanto para el judaísmo como para el cristianismo adoptar este tema. Y en épocas en las que la Inquisición bailaba a gusto y hacía lo que le daba la gana con la ayuda de estados adherentes a esta manera de actuar en contra de los que no seguían sus pautas, es decir, los estados que adoptaban la Inquisición como regla, pues consolidaban su poder político al mismo tiempo que el espiritual de la Iglesia. Después siempre se ha utilizado la figura del diablo como excusa para los fallos humanos. Y esto, pues, en realidad viene a encajar dentro de que quizá el demonio no existe, pero sí que existe a veces personas que no se comportan como deben, personas que son malas, no son demoníacas, son malas intrínsecamente, pero no hay ningún infierno, no hay ninguna hogueras eternas y tonterías de esta especie. Estamos en pleno siglo XXI, en un siglo de la razón, pero evidentemente sí que hay personas malas de las que hay que huir y que las sociedades tienen otros medios que no amenazar con esta figura del diablo, sino mediante las leyes oportunas, si es que estas personas malas hacen cosas malas, hacen o cumplen delitos, porque contra el delito está siempre la justicia. Y evidentemente, si sencillamente tenemos personas malas o las percibimos o se nos acercan, rehuirlas también es una buena excusa, nada más. De todas maneras, desde la perspectiva masónica y el simbolismo sobre literalidad, podríamos decir que se valora el simbolismo sobre las interpretaciones literales y, desde el punto de vista simbólico, el diablo, como masón, se puede entender de una representación de los aspectos, como digo, negativos del ser humano, con todas sus vertientes, es decir, egoísmo, ignorancia y la práctica del odio. No es una entidad externa, sino un reflejo interno que debe superarse mediante la iluminación y el autoconocimiento que la masonería nos proporciona si la hacemos bien. Evidentemente tenemos que considerar también el impacto antropológico que nos da el miedo como herramienta cultural a través de los siglos. Hablar de lo maligno, de las figuras demoníacas y garantizar la lealtad a los preceptos de una religión huyendo de las fauces y de los horrores del diablo es una herramienta cultural que a lo largo de los siglos ha ido prevaleciendo. Pero tenemos que tener en cuenta la relevancia moderna, esta resistencia al cambio, porque a pesar de de los avances científicos y filosóficos que cuestionan evidentemente la existencia literal del diablo, tenemos que tener en cuenta que su permanencia aún responde a una resistencia al cambio dentro de las instituciones religiosas tradicionales. La figura del diablo sigue siendo útil para abordar cuestiones existenciales complejas como el sufrimiento humano o la moralidad. Yo, para concluir así más o menos estas ideas, os diría que desde la perspectiva histórica
y antropológica, el diablo no es más que un constructo culturalis, es decir, un constructo cultural que ha evolucionado siempre para satisfacer las necesidades sociales específicas, explicar el mal, reforzar las normas morales e institucionales y, esto sí, proporcionar un marco narrativo coherente dentro del cristianismo. La Iglesia ha mantenido esta figura porque le permite perpetuar su influencia al ofrecer respuestas simples a problemas complejos en un mundo cambiante. Y después siempre hay los fanáticos, los psicópatas, estos que siempre vienen a perturbar la paz social y que en realidad la misma Iglesia, la Iglesia sensata, se aparta del tema. Me gustaría aquí vuestras opiniones, vuestras reflexiones, siempre dentro de un orden, de una educación y al mismo tiempo de una sensibilidad al tratar este tema. No se insulta a nadie, sencillamente hay una expresión, yo creo que antropológica, histórica y al mismo tiempo cultural al respecto. Y recordadlo, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.